al igual que la Junta Directiva o cualquier miembro asociado podrá sacar sus conclusiones, sacar sus opiniones y sacar sus reflexiones. Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro científico del grupo. En primer lugar, agradecer vuestra presencia. Ampliar el agradecimiento a todos los colaboradores que hacen posible esta reunión POSASTRE, auspiciada por SEGOR, CICOR, Sociedad Española de Física Médica, Sociedad Valenciana de Protección Radiológica Física y todos los colaboradores que los tenéis en el programa, pero no hace falta que los repitan, pero gracias a ellos estamos aquí. Aprovecharemos hoy y mañana para nuestra formación continuada y actualización. Nuestro objetivo, reto como médicos profesionales es participar en la sostenibilidad y eficiencia del sistema y del modelo sanitario, estabilización, ratio, recursos, gastos, en la definición del modelo sostenible. De nosotros depende incrementar la calidad asistencial, la mejor asistencia oncológica, mejorar la calidad de vida, el bienestar social, disminuir la morbilidad y mortalidad, aumentar la supervivencia global. Con el aumento de esperanza de vida, ¿qué conseguimos? Conseguimos curación, cronicidad, envejecimiento y, por tanto, una necesidad de una mayor atención de dependencia. Todo ello requiere una mayor sensibilización y la necesidad de una correcta inversión, financiación y recursos. Realizar un estudio del incremento de los gastos. Viene la medicina personalizada, la genómica. Como sabéis, se está incorporando y está cada vez más cerca. Las innovaciones terapéuticas y tecnológicas, el desarrollo de la investigación básica. Pienso que hay que integrar estrategias profesionales, que somos todos nosotros. La gestión, hacer una buena gestión y una equidad, evitar inequidades de capital importancia. Nos encontramos con temas candentes de la actualidad. Un debate, defensa y ataque de los distintos modelos de gestión sanitaria. ¿El modelo público? ¿Cuál es el mejor? La colaboración público-privada. Según el tripartito del 10, del 11, del 16, en las Cortes Valencianas declaró: no es rentable ni social ni económicamente. Pone en riesgo el sistema público y de calidad. La privada. Los tres modelos que podemos analizar. Tanto la Junta como nosotros o cualquier miembro asociado podrá tener su opinión personal. Me pregunto o nos preguntamos si el modelo elegido o el que piensa que cada uno defiende consigue mayor y mejor estudio de la valoración del coste, eficiencia, efectividad. ¿Mejora realmente la calidad asistencial? ¿Las fricciones ideológicas están deteriorando o pueden deteriorar la calidad asistencial y las equidades? ¿Realmente el modelo que podemos defender unilateralmente aporta medidas del grado de satisfacción de los usuarios? ¿Garantiza los derechos? ¿Mide el grado de satisfacción y la motivación de los trabajadores del personal? Tanto la gestión directa, pública, como la colaboración gestión sanitaria público-privada requieren transparencia y su cumplimiento. Definición, implementación, programas de actuación y control de los sistemas de calidad. Planteo un futuro debate, sereno, constructivo. Entre ellos, cualquier miembro de nosotros va a poder participar. Yo voy a intentar reactivar este proceso y en parte está en marcha, para ayudar a contestar estas preguntas. Creo que debemos participar y colaborar. Estamos en un momento crucial. Invitar a distintos especialistas, políticos, para debatir estos temas. El análisis de las reversiones, ¿aporta valor realmente? Cada uno que opine, en función de su modelo, en función de su opinión, pero que lo ponga sobre la mesa. Razonamiento y fundamentos por ambas partes. Estudios reales de datos y consecuencias de esa reversión. ¿Qué aporta? Mejoras, deterioros. Pienso que hay que hacer siempre el mismo objetivo: diálogo, consensos, sumar, no restar. La ideología, el aspecto ideológico, lo único que hace es paralizar la capacidad de cuestionamiento, y creo que como profesionales debemos cuestionar y analizar nuestros puntos de vista. La satisfacción del paciente, el cliente, que es lo que se utiliza en estos momentos en los modelos nuevos de gestión, tiene que constituir el principal objetivo en la toma de decisiones. Con lo cual propongo estrategias abiertas, innovación, transparencia y mucho diálogo.
no me quiero alargar más, a disfrutar de la ciencia y de las relaciones interpersonales. Os emplazo para el próximo encuentro. Gracias a todos por venir.